He vuelto con novedades, con compañía, con muchas esperanzas en un futuro, como por eso elegimos la canción, y esta partecita de Vientos de Cambio en castellano para que se entienda y lo entendamos todos, de que todos formamos el futuro y somos parte de él. Somos esa semilla que puede ser buena como puede ser mala, en donde nosotros queremos colaborar con bondad en este tránsito que estamos viviendo, y más que venimos del coronavirus que estamos atravesando. Venimos de una parte muy depresiva, muy fea, que hemos atravesado todos de alguna forma, y que también es como dije, va a mostrar lo mejor y lo peor de nosotros. Y lo importante es mejorarse a uno mismo. Así que ahora el programa, ese programa antiguo que era Tu Forma, lo único que quedó fue su segundo título, vendría a ser del título. Ahora es Política en Forma. Así que voy a presentar a mi compañero Adrián, que va a compartir todos los sábados con nosotros, y tenemos mucha expectativa. Por eso en el programa de hoy se llama Apertura, por todo lo que vamos a hacer y a la vez comentar, y después hasta nos encantaría que por medio de las redes sociales nos digan también qué temas les interesa tocar. Todo se puede comunicar, todos pueden hablar por las redes sociales que tenemos, todos los links están redireccionados y se puede buscar por donde ustedes quieran. Perdón que interrumpí a mi compañera. Bueno, más que nada, chicos, bienvenidos al programa de radio, al primer programa llamado Apertura, en el cual vamos a tocar un tema o varios temas en el cual hablamos y establecemos lo que es la reivindicación de la palabra política. Lo que más o menos se fue malentendiendo con el tiempo, por lo menos en la región en la que todos convivimos. La palabra política se le perdió el sentido, no se le supo dar el lugar que correspondía, ya que mucha gente se empezó como a desvirtuar y a empezar a desconfiar un poco. Pero la palabra política, ¿qué significa la palabra política? La palabra política significa lo que se politiza como sociedad, como Estado, lo que tenemos, y lo que recibimos como personas, lo que establecemos y qué es lo que elegimos durante todo este tiempo, tanto como en el presente, que en el presente también es historia, como en el pasado. Es todo el desarrollo y todo lo que se fue llevando, y esto es más o menos lo que lleva el programa en el que tenemos en sí, que justamente queremos hablar de toda la formación política que tuvimos, de cómo llegamos de ser unos neandertales a llegar a ser unos Homo sapiens, en el cual ahora somos lo que somos. ¿Usted qué opina, Lucía? Y así estamos, por eso es en forma. Una de las cosas que nosotros tenemos, tanto Adrián y yo, también es una formación técnica, y nosotros vivimos la palabra forma, cuando se le da forma a un material, cuando se le da y se lo golpea de varias formas, en la parte de hojalatería, por decir que era un taller de enseñanza que pasamos, pero lo que tenemos que tener en claro, la formación, es la educación, y es la educación y la cultura de la gente, de las personas. ¿Y por qué una persona llega a esto? ¿Por qué una persona hace esto? ¿Por qué una persona puede pasar que sea muy buena, que sea muy mala, y que exista tanto la corrupción? Porque también uno de los problemas que existe es el tema, primero, la educación en base del amor. Como decía Piaget, y lo dicen muchos educadores, eso se dejó a un lado. Pero la educación también desde el hogar, con amor. La verdad, ese de decir hacer, que sea un corto trecho, que no sea un falso discurso. Y ese es el mayor problema que existe en los hogares y en todos lados, y hasta en la parte laboral, que es muy complicada para que todo funcione bien en equipo, porque realmente el proyecto educativo, habla del trabajo de equipo, ni Castro lo nombra, pero no le dan bolilla, perdón, lo digo así, no le llevan la punta. No llevan la punta, aparte también es una formación, aparte también esto es una prueba y error. Todas las cosas que pasamos en esta sociedad, todo lo que tuvimos, todo lo que atravesamos, es también parte del aprendizaje para, bueno,
en el caso de las buenas personas o en el caso de la gente más o menos consciente, no tropezar con la misma piedra y llevar a cabo la facultad de las libertades de las personas. Eso es lo que más puede llegar a la persona a estar cómoda consigo misma, puede llevar a hacer un montón de cosas mientras le permitan a esas personas poder estar así, con esa felicidad y con cada derecho que se le creó al ser humano, como es el derecho a la propiedad, como es el derecho a la libertad, como es el derecho a elegir. Y todo esto es una previa error para saber qué es lo malo y qué es lo bueno. Y no confundir libertad con libertinaje, porque lo que llevó la corrupción es todo un libertinaje. No hay respeto. O sea, la ley ampara más al delincuente que a la persona honesta que hizo las cosas por su propio esfuerzo. Por eso hay muchos jóvenes que se quieren ir del país y mucha gente grande que también se quiere ir del país. Pero todo fue en base a qué. Yo digo, y muchas veces dicen, pero estos gobernantes, no, es el pueblo. ¿Vieron cuando dicen que el pueblo es lo que tiene, lo que se merece? Bueno. Que no se pierda el valor de la meritocracia, porque la meritocracia es lo que hace a la persona. Una persona tiene que luchar por las cosas que tiene. Una persona tiene que ser consciente de que las cosas se ganan con esfuerzo, no se ganan con mantención. Por lo cual tenemos que dejar de reivindicar un poco también el hecho del sustento, el hecho de depender, el hecho de crecer como cada uno. Porque lo que se recompensa con esfuerzo es lo que al día de mañana lo disfrutás y hasta podés llegar a dejar un legado en esas personas. Claro, el problema que hay hoy en día, que está tan avalado el delincuente, y estamos hablando de delincuentes guantes blancos, no estoy hablando de... No todos los delincuentes, no estoy diciendo, es una clase social. Claro, no estoy diciendo a veces el pobre, se podría decir muchacho, que hasta a veces roba por un pedazo de pan, de comida, o para llevarle comida a sus hijos. Estoy hablando de esas personas que tienen dinero y son delincuentes, que llegaron a un determinado sector, a un determinado lugar, mostrándose con el hábito hacia el monje, y perjudica, y tiene toda se podría decir, una virtualidad de vida, en todo sentido, en poder, en título, familia, toda una virtualidad nada más que para llegar a un poder, que después son las peores personas, que a la gente que tiene virtud se las baja. Es como decir, vos tenés un techo, hasta acá llegaste. Y ese es el problema que tiene la Argentina. Es parte de la cultura también de que las personas, yo por ejemplo, en mi opinión personal, lo que estoy en contra yo, por ejemplo, son de las herencias que se llevan a cabo, los títulos de nobleza. Bueno, fue más o menos lo que pasó hace poquito con el tema de ciertos lugares que tomaron tierras y todo por el estilo. Ahí se perdieron varios valores y se nota que acá la formación política está desviada. No se sabe si mal o bien. Está desviada, está justamente reivindicando lo que la gente quiere, porque la gente también, estamos en una democracia en la cual elegimos a cada representante que tenemos. Eso es parte de la política, porque esas personas que están arriba nos representan a nosotros y es lo que elegimos. Entonces, ¿quién es el corrupto en realidad? ¿No será el pueblo? Y eso es para pensar, porque también había una frase que la voy a decir, no la voy a decir con las propias palabras que está escrita, por el tema de que por lo general a veces prendía la computadora, esta vuelta no le presté atención, no me mandé imágenes ni nada, pero había una frase que la voy a desfigurar de Martin Luther King, que decía: a mí me preocupa la gente buena que no hace nada. El silencio, todos dicen, muchas veces dicen, pero el silencio es sabiduría. Sí, pero el silencio también... La ignorancia no es sabiduría. Claro. Quedarse callado y no cuestionarse también es de ignorante, y el silencio no hace a la voluntad de las personas. Yo, por ejemplo, también quiero recalcar un referente muy conocido de la descendencia de Marx llamado Zygmunt Bauman, que habla justamente de la modernidad líquida, el amor líquido. Corríjame si no me estoy equivocando. Sí, habla de el amor líquido. Justamente habla de que la modernidad, o sea, todo lo que vamos conformando también se lleva a cabo. O sea, se va llevando por ciertos sucesos, porque si vos a un líquido no lo dejas pasar o le pones una cuenca o algo, todo va a fluir de distinta forma, todo va a cambiar y todo puede llegar a residir en otra forma. El problema está en que esa cultura que tengamos de que todo tiene que pasar y todo se cuestiona, el problema está en cuando la gente que interpreta justamente esas filosofías, como por ejemplo en el caso de la lógica,
La lógica justamente no es cuestionable. ¿Hasta qué punto es cuestionable? Hasta el punto donde todo tiene coherencia y sentido. Eso es lo que yo hablo, por ejemplo, de la cultura moderna que se está llevando a cabo, en el cual buscan todo el tiempo cuestionar lo que ya está establecido. Y lo peor de todo, que atrasan, ni siquiera modernizan a la mente, no modernizan a las personas. Las personas atrasan con conceptos retrógradas, con conceptos que ya no son utilizados, como distintas residencias, tantas cosas que se van llevando a cabo, que lo único que hace es atrasar a las personas y después no le da lugar a que pueda crecer. Por eso también se está perdiendo la cultura del mérito, de la famosísima meritocracia. Se está perdiendo porque la gente está todo el tiempo haciendo sublevelación de los subsidios, de las cosas así. Eso te hace infeliz, te hace esclavo de una persona. ¿Y dónde está la libertad ahí? Sos esclavo mental. Pero también pasan estos, como estaba hablando también de los delincuentes de guantes blancos, que llegaron al poder en forma corrupta, entonces le tiene como envidia a la persona que realmente tiene virtudes y directamente la atacan, la agreden, le hacen escenas virtuales, la cuestión la quieren eliminar del camino, porque la persona que tiene virtud, por supuesto, tiene una inteligencia y no se va a someter a alguien que no tiene la capacidad que tiene la persona que tiene virtud. Y volviendo a lo que decías de la modernidad líquida, una de las cosas que tenemos que empezar a razonar, cuando él decía de fluir eso, cuando ustedes ven un líquido, para que fluya bien, tiene que tener un material conductor, tiene que tener una guía. Y eso es lo que también menciona Bauman. Cuando un líquido se esparce, se va por cualquier lado. Y después, no solamente se termina diluyendo y a la vez destruyendo también, eliminando. Y eso está pasando con una sociedad vacía de amor, vacía de corazón, que está destruyéndose. ¿Por qué? Por una falta de conocimiento, por una ignorancia que en realidad nosotros no somos dioses, nosotros no es que venimos a educar ni nada por el estilo, todos somos ignorantes en algo. Pero la cuestión es aprender. Todos tenemos la facultad, bueno, como siempre reivindico la educación griega y no la romana, que justamente la educación griega, que se perdió ese valor. Algunos profesores, como en escuelas que he estado, en todos los lugares que he estado, hay profesores que sí, todavía reivindican esa escuela griega, intercambiar, el enseñar hasta con culturas de, ¿cómo decirlo? Como algo familiar, ¿viste? Como un trato familiar que está ese ida y vuelta. Ese ida y vuelta es lo que se necesita. ¿Sabe lo que pasa? Que con la educación romana, en ciertas instituciones lo que está llevando es una cultura de una doctrina. Justamente obedece y haz lo que te digo. ¿Y cómo terminás? Con una infelicidad propia. Terminás como no sabiendo lo que estudiaste. Por eso también tenés a un montón de personas, los falsos profetas, le digo yo, que te vienen a debatir cosas que repiten, que reciclan, palabras recicladas, no saben interpretar un libro, son buenos repetidores, no son inteligentes. Y mira, un ejemplo simple, nosotros podemos decir la frase de Martin Luther King y hacerla, somos buenos y hacemos algo, pero hay otros que la repiten y no hacen nada, y siguen repitiendo, la siguen poniendo en el Facebook, la ponen en el Instagram, y ellos son, se podría decir, forman parte de este silencio, que están esperando que venga alguien divino a cambiar el mundo. A que alguien te salve, a que alguien haga las cosas por vos. Claro. No es así, acá perdés el valor de hacer las cosas vos mismo, o sea, yo creo que no hay nada más reconfortante que eso. ¿Y por qué en la cultura que estamos viviendo, por qué busca destituir eso? Porque buscan que dependan de vos. Buscan que vos dependas de ellos. Entonces perdés todo concepto de debate. Hay gente que le molesta debatir porque se ofende. Entran en las falacias del, como se puede decir, la falacia dominant, se meten con la falacia del espantapájaro, que se meten o con la persona o desvirtúan el argumento, por lo cual se pierde la cultura de debatir también, de intercambiar. Se está haciendo cada vez más una educación romana que una educación griega. No hay que perder esos valores de pedirle al profesor y decirle, profe, ¿me puede ayudar en algo? O cuestionarse algo y no aplazarlo por eso, como casos que han pasado en muchos lugares. Se han presentado proyectos de economía en escuelas económicas con distintas disidencias y se ha llegado hasta aplazar. Dígame si eso no es doctrina.
Y no, eso pasa, lo que pasa es que si bien vamos al caso y vamos a la historia para atrás, discúlpenme, pero una de las cosas que hemos tenido muy dolorosa fue la quema de la Biblioteca de Alejandría. Y ahí cuando fue, cuando los cristianos que te venían con una educación de amor dada por Jesús, ¿quién la tomó? Roma. Exacto. Roma tomó a la religión cristiana. Lo peor de todo. Y ahí cambió todo. Y lo peor de todo es que, a ver, yo por ejemplo, en los casos de las cosas que han pasado, de los asesinatos en nombre de Dios, eso no corresponde a Dios. Yo por eso quiero también reivindicar, por ejemplo, lo que es la cultura del marxismo, todo lo que es las teorías de Marx, de Max Weber, las teorías de Sigmund Bauman, que lo mencionamos recién, que en la práctica no funciona, es una perfecta utopía, pero vos, si una persona toma eso en nombre de, ya termina cometiendo un delito, y tenemos el caso de que por esta misma ideología que estamos planteando de Marx, se llevaron a un montón de asesinatos por malos entendimientos, por no coincidir con esa persona. Entonces, ¿qué pasa acá? El problema es, por ejemplo, también las batallas grecorromanas, todo lo que pasó, mataron en nombre de Jesús, mataron en nombre de Dios, o también con la cultura de Marx, que justamente reivindicaron la cultura del socialismo en nombre de Marx. Pero cuando esa persona toma ese estilo de gobierno, ya no está como se dice, está contemplando lo que es la ideología de Marx. Porque la ideología de Marx, por ejemplo, que hablaba del socialismo, es que todos se gobiernan entre sí. Es una especie de democracia directa como en Grecia. O sea que justamente ahí se gobiernan unos pocos, porque son pocas personas. Grecia en su momento, cuando se llevó a cabo la democracia directa, eran pocas personas, en la cual más o menos, en cuanto a pensamientos e ideologías, más o menos coincidían. Entonces no necesitaban un líder o un jefe que los represente. En este caso, cuando se llevó, por ejemplo, por parte de Stalin, por parte de Lenin, por parte de Mao, todos los dictadores que se llevaron por parte de la ideología de Marx, cuando la quisieron emplear en nombre de Marx, ahí fue cuando llevó a la cantidad de asesinatos, la cantidad de cultura. Entonces mi pregunta es, llevándolo un poco a la modernidad y a la formación de la política como tal, ¿por qué quieren repetir esa cultura de la dictadura? Porque se podría decir que el hombre no aprende, no quiere aprender, no quiere cambiar, no quiere aceptar estos vientos de cambio. Y ese es el mayor problema. Miren, me acuerdo de algo, se lo dije en esta semana a una persona, había una película que se repite, estaba la época de Alberto Castillo, la hizo también Palito Ortega, y hay un personaje que era, en el caso de Palito Ortega, que eran los muchachos de mi barrio, y en esa película estaba un personaje, Fatiga, y era, trabajás, te cansás, ¿qué ganás? Y ese es el mayor problema que tenemos. Es un gran problema, porque acá también reivindican al no trabajar también. Está la ola de marginados, está la ola de la gente que por eso voy de vuelta. Y hay otro problema. La primer película ganadora argentina del Oscar, que Dios se lo pague, porque esa no tuvo la estatuilla, tuvo directamente un certificado, un diploma. Que Dios se lo pague. Esa película fue considerada ganadora, pero se trataba de una persona rica que su fortuna la hacía disfrazado de mendigo. Y acá volvemos a lo que representa el pueblo. Lo Sí, que estamos. quieren llevar a eso, quieren llevar a que justamente dependan de alguien. O bueno, por ejemplo, hablando un poco también de los vientos de cambio, como dijo recién Marghetti, que puede ser tanto buenos o malos, ¿viste? ¿Está bien, Mancilla? Hay que ser un poquitito informal, cada tanto vamos mezclando. Y bueno, lo que pasa justamente que puede haber cambios buenos como cambios malos, por ejemplo en las olas que existen de distintos movimientos culturales que se han dado a cabo, casi recibido también un poco por la izquierda. Yo puedo también proclamar lo que es el libro de Simone de Beauvoir, justamente que habla de que, traduciendo un poco lo que es la frase o reduciendo un poco el libro, habla justamente de que el hecho de ser mujer se lo tiene que ganar, que la mujer no se hace, que no se nace, sino que se hace. ¿Y qué llevó a cabo esto? A ver, hablando un poco también de lo que habla de la ideología, justamente del cuestionamiento, porque vamos de vuelta, todos son bajados un poco también de la ideología de Marx. El problema está en lo que puede llegar a impactar en las personas,
Porque justamente si se cuestionan esas cosas, es un camino en donde vos tenés una ruta de llegada. Y si la gente malinterpreta esas ideologías, van a pensar que como toda ruta hay un obstáculo. Y el obstáculo puede llegar a ser peligroso. ¿A quién consideran obstáculo? ¿A quién puede considerar enemigo? ¿A la persona que no esté a favor de esa ideología? Me parece que es un A grave veces, problema. Más que nada hay que enseñar a aprender, más que enseñar a repetir. bueno, pero de ahí están los 4 pilares de la educación, que al fin y al cabo no se brindan, no se dan. Y ese es el mayor problema. Estamos estropeando un hermoso país. El otro día vi una frase y decía, la Argentina tiene esto, la Argentina tiene lo otro, tiene tal cosa, tiene todo bueno. ¿Qué les pasa? Y ahí pusimos, tiene corruptos. Es tan rico. Tiene corruptos. Es tan rico el país, es tan, o sea, tiene tantas reservas, tantas cosas, pero ¿qué pasa? Cuando se aplican estas mismas ideologías que estamos mencionando, que ya se nota con la travesía del tiempo que llevaron a errores constantes, si se sigue aplicando eso se va a terminar el fondo que más o menos se tenía planificado para poder salir adelante. Porque si se siguen haciendo este tipo de políticas que son más relativas en el sentido de que son más del habla, del populismo, de la parte de las señas o cómo le llegas a las personas, pero ese mismo relato no tiene alguna contundencia de fondo, no lleva a nada benéfico para las personas y al mismo tiempo te lo demuestra, que sigue repitiéndose una y otra vez. Por eso es bueno el debate, por eso es bueno saber escuchar y saber decir, por eso es bueno salir de la ignorancia. Por eso es bueno, como yo siempre le decía a mis alumnos, ya que hay internet, así todo, es una biblioteca virtual. No te quedes jugando tanto los jueguitos, no te quedes a investigar, averiguar, formate, porque va a ser salir de la ignorancia. Y otra de las cosas, les digo, vos sos rebelde, querés ser rebelde, para ser rebelde verdadero hay que saber. No es ir a fumar un porro, ir a fumar marihuana o darte con otra cosa. Eso no es rebeldía, eso es arruinarte la vida. Justamente las modas que se están llevando a cabo, yo a veces pienso que son un producto también para que las personas pierdan un poco la conciencia de lo que es el cuestionamiento. Todos los estupefacientes que existen, todo eso, de alguna forma, a la larga o a la corta, te terminan inhibiendo un poco lo que es la mente. Te terminas de cuestionar algunas cosas y a veces por ahí la cultura de la costumbre hace que justamente se pierda el valor del cuestionamiento, del debate, como estábamos mencionando recién. Es un grave problema que los productos que nos demuestran ahora que tanto nos atraen y que tantas, por ejemplo, referentes o referentas, ¿viste? Que utilizan estos medios hegemónicos para justamente aprovechar sus ventas, por así decirlo. Es un gravísimo problema que justamente utilicen ese poderío para justamente hacerle llegar a las personas con algo que después, si lo investigas un poco, no es así. Bueno, a mí me parece, una de las cosas que no hicimos fue, también tenemos, cambió un poco la radio también, cambió un poquito de, y acá tenemos a Jordana. La verdad, excelente. Divina, la hemos conocido, nos recibió re bien. El estudio me encantó, me siento como en casa, yo siempre me sentía acá como en casa. Se nota que higienizaron no solo sanitizados, sino higienizaron energéticamente. Se nota que hay buena presencia y que hay un lindo lugar en el cual se puede entablar una buena conversación y un buen programa de radio. Bueno, lo cual estoy muy agradecido. Y más que estamos hablando, y es el de apertura, me acordé, de golpe porrazo, ayer me acordé de una canción que yo hace mucho tiempo, aunque parezca mentira, también canté en televisión, que ahí conocí a Liliana López Foresi, que era, ¿cómo era? Cantando en un programa de Canal 9, y yo había cantado ahí en televisión Las cosas por su nombre. Entonces me acordé de esa canción de Trelles y tiene una linda letra para hacer como de apertura. Eso que Libertad. Es hermosa. La letra me pareció muy oportuna para hacer el programa de apertura.
porque es lo que dice la gente. Pero esta canción tiene muchos años, muchos, creo no, antes de 1980. Hace mucho tiempo que está esta canción, esta letra. O sea, siempre el pueblo reclamó. Me parece que tenemos que empezar a hacer. Me parece que el pueblo tiene que empezar a hacer, más que reclamar. ¿Y qué son las facultades de la libertad, no? Es lo que yo tanto predico. ¿Qué es ser liberal? ¿Qué es ser una persona que justamente predica por justamente que no existan regulaciones a las personas, que no existan limitaciones a las personas, que la gente sea libre de elegir lo que mejor puede llegar a gobernar, sin ninguna intervención, sin nada por el estilo? Esa es la política que la gente quiere, esa es la política que a las personas le va a llevar una buena concientización hacia los valores de las cosas. Yo, por ejemplo, quiero reivindicar específicamente en Argentina los valores de Alberdi. Justamente el gobierno, cuando se llevó en un proyecto liberal, se llevó a cabo un montón de cosas. O sea, se empezaron a valorar las reservas, se empezaron a valorar porque justamente había también libre comercio. O sea, la libertad engloba muchas palabras, engloba muchas cosas. Pero no confundan con la anarquía, por favor. No confundan con el anarcocapitalismo ni nada por el estilo, porque eso ya es un concepto de libertinaje. Y la anarquía, aunque parezca mentira, lleva al caudillaje y al monopolio. Entonces, y al sometimiento. El monopolio no es capitalismo. El monopolio ya se sabe de por sí que el monopolio justamente restringe las libertades. Entonces, ¿cuán libre es eso? Son dos conceptos muy distintos y a no confundir. Y por favor, chicos, aunque sea, busquen un poquito, chicos y chicas, ¿no? Busquen un poquito lo que es el concepto de la libertad y no lo confundan con libertinaje, porque son dos palabras completamente distintas. Hay que valorar justamente todos esos valores de Alberdi que se tuvo en algún momento o en algún tiempo en el cual llevó al país adelante. ¿Por qué vinieron después personas con nuevos relatos que no tenían nada que ver con lo que se llamaba libertad? O los falsos profetas de la libertad. ¿Qué son esas personas? ¿Por qué justamente cuestionaron la libertad que tanto teníamos y que tanto amábamos? Bueno, porque están basados en el hábito hacia el monje. Dan una imagen y después obran distinto. Y así hay tantas cosas. ¿Cuántos estaban luchando en contra de la droga y eran los primeros traficantes de droga? Con el tema de las tratas de blanca. El que estaba luchando contra las tratas, y no voy a decir nombres para nada, porque siempre pasó esto. Yo, bueno, por eso digo, discúlpeme, a veces cuando una persona, y lo puedo llevar a cabo por las cosas actuales que están pasando, las personas que acusan con tanto agravio son las que más tienen la parte de atrás, por así decirlo, sucia. Así que por eso justamente hay que reivindicar también la moral de la persona y ver en qué lugar estás para poder recriminar a la otra persona. Es lo que pasó, por ejemplo, actualmente con las elecciones que tuvimos, o en general. O sea, hay muchas cosas que la gente realmente tiene que concientizarse y la gente tiene que dejar de ser egoísta. Tiene que empezar a pensar en los demás y tener la verdadera empatía. Porque yo he escuchado muchas personas, por las cosas que digo, mira, suena tan contradictorio, que me dicen que yo tengo que tener empatía. Pero me lo dicen desde la base del egoísmo. Entonces, ¿qué concepto tiene la gente de la empatía? Y lo que pasa que acá también es lo tuyo es mío y lo mío es mío. En todo. Hasta en una parte laboral. Esto pasa a veces en familias y pasa con amigos, pasa con todo el mundo. La gente no sabe compartir, no sabe tener un equilibrio, no sabe tener un respeto, porque acá volvemos, no saben tener amor. El amor respeta, está esa fraternidad. Hay un libro, Celebrar las diferencias, de Berman, que ahí lo dice. Todos hablan de las diferencias, pero no hay fraternidad. ¿Por qué no hay fraternidad? Porque no se fomenta el amor propio, se fomenta el ego. El ego y el amor propio también se perdió mucho. Mucha gente que prefiere predicar por el otro que por la salud propia sentimental de las personas. Me he topado con un montón de personas en la cual yo me pongo a hablar, me dicen que tienen problema con esto, tienen problema con lo otro, tienen problema con lo de esto, pero vos te fijaste en vos mismo, te fijaste en qué das o qué imagen das a las otras personas, y las personas no priorizan sobre sí mismas. Y eso no es ser egocéntrico, querer ser uno mismo. Eso es amor de verdad. Egoísmo es cuando vos intentás pisar al otro con algo que encima no sos.
y termina doliendo de más en el fondo. Y la verdad no es culpa de los demás, es culpa tuya, que vos no te das la libertad para poder expresar hacia la otra persona lo que vos realmente sentís. Y Hay que separar los conceptos. claro, lo que pasa es que quien daña es porque está dañado. Es así. Quien Exacto. hace algo mal es porque, o sea, de maldad, es porque y tiene esa maldad porque está dañado, porque tiene mucho dolor. Porque acá, y ahí está el hecho de uno tener empatía y perdonar. Pero a veces la gente, cuando vos sos bueno, perdonás, no entienden que es porque estás teniendo empatía y hasta compasión del Compasión. malo. Exacto. Por más que sea superior tuyo, por más que tenga lo que tenga, una persona que tiene amor tiene compasión y perdona. Pero acá eso como no lo entienden, no está formado el pueblo de esta forma, no se entiende, no entiende. Igual como una vez, y es cierto, la justicia no sabe de amor, la justicia sabe de corrupción, De corrupción. pero no sabe de amor. La justicia, Entonces no puede ser nunca justa, nunca va a la ser justicia justa. social que tenemos, por lo menos en este país, no es justa. Prioriza, está de pie, por así decirlo, está como dada vuelta, o sea, los pies en la cabeza en los pies. Está todo al revés. Tantas cosas pasaron que no se llevaron realmente a una justicia real. ¿Qué es la justicia social entonces? ¿Para quién avala? ¿Es realmente justa o sea, es realmente justa socialmente o es justa para algunos? Bueno, por eso está tanta corrupción. Y yo, mientras que te estaba escuchando hablar, me estaba volviendo al libro de Bauman, El quiebre, que fue de la modernidad sólida a la modernidad líquida, 1960, cuando él, Tomayo, decía que la gente trabajando más cómoda, con mejores instalaciones, con mejor trato, la gente trabajaba y producía mejor. Y acá no se entiende de eso. Acá es como, vamos a castigar. Todavía seguimos. Yo cuando estudié periodismo, una de las cosas que me hicieron leer, a mí me tocó leer el librito de la historia de España. Esos 100 años de España que han tenido la invasión árabe, hizo al pueblo español muy como los árabes, por eso también el tema del machismo, el tema de tanta violencia hacia la mujer, y qué llegó acá a la Argentina con tanto y Latinoamérica. ¿Por qué hay tanta agresión? El Ya problema, viene de antaño el esto, problema y el ya problema. viene también de cuestión de raza, de inmigrantes, que viene para eso. Y el problema más grave es que traigan esos conceptos tan antiguos a la cultura de ahora. ¿Por qué Sí. trae, por ejemplo, yo a veces escucho también la palabra que también dicen patriarcado. ¿Saben lo que significa patriarcado? Vos preguntás y nadie te sabe contestar. Patriarcado justamente es un orden de familia politizado también, como estamos hablando, pero es una organización política antigua en la cual el hombre mayor era el que reivindicaba justamente la economía de la familia. Hoy en día el que está encargado de eso es el presidente, es el representante democrático que elegimos votando. Entonces, ¿qué concepto tienen de la palabra patriarcado? Me parece que hay un tema que revisar ahí. Claro. Es algo, por eso hay mucha ignorancia, hay demasiada ignorancia en las palabras también, hay en algo muy simple. Yo digo a veces nuestro tango Canción de Amor que cantó Gardel, El día que me quieras. Se quiere al objeto, se ama al sujeto. Eso, claro. Ya en nuestro vocabulario está muy mal interpretado. Es un querer posesivo más que querer a la persona. Entonces, Claro. son dos cosas distintas. Es un tema que me parece que hay que revalorar las cosas buenas que el pasado representó, la formación política que tuvimos en un pasado, reivindicar eso, no lo malo, porque lo malo justamente lleva a la Repetición. a la repetición de las cosas que siempre pasa Y al lo declive mismo. social que cada vez está peor. Y la- Entonces y la dicen la gente, decadencia. tiempo pasado fue mejor. No, estamos así No. por el tiempo pasado. Estamos así porque traemos las cosas del pasado hacia acá, arrastramos las desgracias y bueno, puede haber pasado como por ejemplo con todas las estadísticas que pasaron con esto del coronavirus, por ejemplo,
Tanto se dieron a las rajaduras acá que iban a proteger a las personas y somos el tercer top ranking de muertos. Entonces, yo no quiero ser muy generalizado, pero el pensamiento así, de esta ideología, siempre lleva a muertos, así que... Lo que pasa también acá, voy a decir, el ser humano no se protege. De algo hay que morir. Entonces la gente no se preocupaba, no tomaba las precauciones. Toma las precauciones cuando entra un negocio porque te dan para poner. Toma las precauciones para esto, toman las precauciones, pero no toman las precauciones del respeto hacia el otro. Entonces, en la casa, ¿se han protegido? Esas salidas que no tenían que haberse hecho, ¿por qué no se hicieron? ¿Por qué no se cuidaron? ¿Por qué no utilizaron este tiempo para reflexionar, conocerse a sí mismo? También es un poco la psicología, ¿no? Que es el acto de la rebeldía, porque viste cuando vos más le decís a una persona que no lo haga y lo hace. Pero bueno, justamente, a ver, si tenés en cuenta eso, ¿por qué tanto relato popular en cuanto al mundo diciendo que nosotros tuvimos la mejor cuarentena porque estuvimos 9 meses encerrados? Y que por eso justamente somos el mejor país con el mejor sistema de protocolo. En los números no se vio así. Lo que pasa también, acá yo veo, por eso, acá se tira la pelota a veces hacia el superior. Y acá volvemos en las personas. Nosotros somos los que tenemos que actuar, protegernos, cuidarnos, respetar al otro. Los conflictos que han pasado en las farmacias o en lugares que al principio la gente tenía que ir, que no respetaba la distancia con la otra persona, que no respetaba la línea, que directamente no cumplían las normas, que anotaban en libros de queja porque la persona empleada... O las denuncias, denuncia a los trabajadores porque no representaban el protocolo o porque una persona se juntaba a ver a su familia y por eso mismo los denunciaba. Yo digo, sí, pero ¿qué es ese tipo de personas? Estaban esas denuncias que eran que se hacía y se le llevaba mal el apunte, pero lo peor de todo eran las denuncias que se hacía porque una persona estaba cumpliendo el protocolo, por ser buen trabajador. Y ahí nos estamos dando cuenta que tenemos un pueblo que no sabe respetar y está primero yo. Aparte, bueno, una sociedad de derechos y no de obligaciones. Exactamente. Perdóname. Nadie conoce las garantías tampoco que tienen que cumplir para poder llevar a cabo esos derechos que se les otorgan, ¿viste? Yo por eso siempre digo, justamente quitarle derechos a otra persona, como por ejemplo son el caso de las regulaciones y todo eso que se lleva a cabo en esta ideología política. Si vos le quitas los derechos a una persona, el derecho de uno termina en el de otro. O sea, justamente se le va quitando ese derecho a otra persona cuando vos se lo otorgás a uno. Y para unos pocos encima. Ese es el problema. Sí, el problema es que se le está quitando derecho al pueblo bueno, a las personas que tienen virtud. Obviamente, no pueden mostrar solamente porque un joven que hace, ese que tiene emprendedor, realmente discúlpenme, pero vi las notas, las compartí en el Facebook, pero no me acuerdo su nombre, pero este joven emprendedor que habló tan bien en las cámaras, realmente es maravilloso, pero no tendríamos que tener una sola nota de ese estilo, tendríamos que tener millones. Un montón. Y ya no se tendría que hacer nota, porque ya tendríamos que ser, no tendría que ser noticia, tendría que ser todos así. Y no puede ser, porque yo les soy sincera, yo cuando ustedes saben, en A Tu Forma, yo lo he comentado las cosas que yo he vivido y por qué dejé el programa, pero más allá de todo, cuando yo vi a un joven, que varios jóvenes lo estaban matando y yo lo veo, y esos dicen ser inocentes, yo ahí me di cuenta que la sociedad argentina está perdida. Así arrancamos enero, así arrancamos este año, este 2020. Está perdida. Y más allá, ¿quién es más inocente? ¿Quién es más culpable? Ahí está. Lo que vuelvo a decir la frase de Martin Luther King. El silencio, la gente que no hace nada. O también yo hablo de la doble moral, por ejemplo, cuando una persona, bueno, el caso que me quedé recién, cuando habían personas o cuando hacían publicaciones amarillistas hablando de los anticuarentenas que salían, vamos a decir una cosa, o sea, todo muy lindo con que hay que quedarse encerrado y todo eso, pero esas personas estaban sacándole fotos estando afuera también. O sea, ojo con eso.
Por eso también, un poco dando a entender la cátedra que quiero entender, y que vuelvo a repetir, que la doble moral hay que analizarla bastante bien para cada persona, y digo, es un análisis personal, porque no acuses si vos estás también haciendo lo mismo. Para esto también queremos aclarar que acá ninguno de los dos tenemos una tendencia política Para hacia nada. alguien, algo. Estamos tratando de ¿qué? De ayudar a un pueblo a qué? A que deje la Que ignorancia, despierte. que despierte. Que predique con el amor. Sí, Somos los únicos, por lo único que predicamos es por ser seres libres y por ser seres con amor, y que justamente reivindiquen los valores de lo principal como persona y de ser libre como persona, como dice también los 3 derechos del liberalismo, por ejemplo, que es una tendencia más o menos ideológica, que habla justamente del derecho a la propiedad, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. sí, se junta también con el verdadero periodismo, viste que yo te dije, se podría decir que juré con un decálogo por la justicia, por la igualdad, por la libertad. Exacto. Entonces, más allá de todo, por la verdad, por esa verdad que se necesita, esa verdad que no es tu verdad, mi verdad, la verdad, ¿viste? Es la verdad es la absoluta. verdad. Porque acá una de las cosas que tenemos que hacer para matar nuestro ego y para no tener envidia, porque como yo le dije a una persona, esas personas que dicen, ay, te envidio, pero es una envidia sana, Una no, envidia discúlpame. sana, no No hay existe, envidia no sana, existe. no hay nada de envidia sana, la envidia es dañina. Aparte, algo para retroalimentar, justamente, si vos perteneces a un fanatismo, el fanatismo te ciega de la verdad, porque en el fanatismo te arman la verdad, te arman lo que tenés que decir. Por lo cual, repito de vuelta la doble moral. Fíjate en qué posición estás para vos cuestionar cuándo es la verdad y cuándo no es la verdad. Tenés que tener cuidado. Y después entender, como antes hablé de lo que es el proyecto educativo, trabajar realmente con las virtudes. Porque yo lo que noté, nosotros, las personas que tienen virtudes no saben trabajar en equipo. Y es otro de los problemas. No saben agarrar y el equipo es como, piensen como una selección de fútbol. Yo no voy a agarrar al pésimo jugador, voy a agarrar al mejor jugador. Y no me interesa de quién es hijo, ese jugador de fútbol. Yo no lo voy a poner por acomodo, yo lo voy a poner por cómo sabe jugar con la pelota. Eso es el mérito, chicos. Eso es la meritocracia. Pero miren qué simple lo explico. Acá no, acá se pone a las cosas por ser la hija de, la amiga de, la amante de alguien. Acá hablamos también del problema de las herencias, justamente. Que si no se lo ganan después, se preguntan o no lo valoran o generan la infelicidad misma. Es como decir, ¿para qué vas a estudiar si al final llega? Te va a caer de arriba. Y sí. Entonces después sos un pobre mental. Sí, sos pobre mental. Y algunas personas terminan en depresión y algunas personas que son débiles cambian y terminan muy mal, terminan medicadas, terminan sintiéndose muy mal. ¿Por qué? Porque están viviendo el mundo del revés y se dejan arrastrar. No se dejen arrastrar. Vos tenés méritos, vos tenés virtudes, vos podés seguir adelante. Por culpa de los defectos de la formación política que tuvimos antes. Eso es lo que hablaba antes. No reivindicar justamente eso. Reivindicar justamente la cultura del mérito, de la libertad y del amor. Sí, por eso el amor propio, que antiguamente uno se reía de quién tenía amor o quién hablaba con amor. Todos te dicen, sos evangélica, sos predicadora porque hablas con amor. ¿Cómo? No. ¿Qué? No. De ahí parte todo. Y hasta de la unión entre un hombre y una mujer parte todo. O sea, positivo y negativo, como el universo, que es positivo y negativo, como la electricidad, para que conduzca la parte negativa y positiva. Es muy simple las cosas. El ser humano se complica. Y acá, hablando de cuando dije trabajando el equipo, yo lo que noto que hay que no admirar, vamos a decir, hay que reconocer que los corruptos saben trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque saben ver lo que hace uno, lo que hace el otro, lo que hace el otro, lo que hace el otro, y como por sí solo no tiene virtudes. En su grupo no hacen las diferencias. Claro. Pero como solo la persona individualmente no tiene virtudes, no tiene mérito, no tiene valores, entonces necesitan sí trabajar en grupo. El marxismo funciona en su grupo político nada más.
Ahí son todos iguales y sale todo perfecto. Entonces a veces uno razonar, entonces vos decís, pero vos estás en contra de esto, no. Es abrir los ojos. Es como decir, pero vos de dónde lo sacaste, vos de dónde lo... En el caso mío, los que han escuchado a Tu Forma saben que tengo una formación demasiado completa, me sigo informando, seguí continuamente, lo que viví fue un choque que lo voy a decir. Acá hay una cosa que es muy cierta. Mi mamá desde chiquita estudió en un colegio que yo también estudié. Y ella me decía siempre, ¿querés aprender política? Anda a la escuela que yo estudié. Yo fui a la escuela, los oficios en realidad lo aprendí en mi casa, por eso sé hacer de todo, porque mi mamá era muy hábil y mi papá también. Yo fui a aprender política. Y en ese colegio se vio plenamente el desarrollo político y formado de todo lo que se llevó a cabo. Sí, todo se vio, toda una historia de vida. Y con lo que me hicieron, esa virtualidad, lo que yo viví en carne propia y después lo que seguí viviendo de amenazas y todo lo que viví, es impresionante cómo conocí en carne propia la corrupción y cómo quieren la destrucción de una persona. Para compensar su felicidad, la que no tienen, nada más. Es lo único que buscan. Después los intereses vienen aparte, o de paso. Y es lamentable. Y es muy triste porque en un colegio sí es muy lamentable. Y bueno, hay gente, por ejemplo, que no tuvo la posibilidad de aprender de verdad, justamente por esta educación romana que hablábamos. Todo estructurado, sin cuestionarte nada y aprendiendo lo que corresponde. Perdón, si sos mujer, callate la boca. Y hasta a veces se escuchaba en broma, se escuchaba esas bromas que bromas realmente... que hieren. Sí, son bromas que hieren, pero a la vez, son a la vez esas bromas que son... Siempre dicen que de una broma hay algo de verdad, de verdad, ¿no? Exacto. Bueno. Como el humor negro, por ejemplo, también, que reivindica justamente a esas desgracias y no son tan humorísticas. Tenés que saber cómo compensarlo el humor. Porque no es cuestión de ser santos, porque también hay una cosa que es cierta, todos valoran, le llevan flores a los santos, lo valoran y todo. ¿Y por qué no imitan a los santos? ¿Por qué no imitamos a los santos? Imitan a las cosas malas, pero no a los santos, a las cosas buenas. Y te digo que ya nos está quedando re poquito de programa. La verdad que sí. Y se nos fue. La pasamos muy bien, encima. Se nos fue, ni sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Me he sentido recómoda. No, yo también, la verdad, excelente. En todo sentido. Esto era un picoteo de todos los temas que más o menos vamos a hablar. Vamos a decir gracias Carlos, que al final acabo no gracias lo nombré, Carlos, que nos olvidamos de Carlos. Gracias también Jordana, gracias por todo. Y bueno, ya nos queda, a ver, vamos a dejar una reflexión. Nos queda ya poquito. Pero bueno, chicos, a ver, justamente... ¿Qué diría? Cortito, así decimos con una palabra, ahí está. Sí. O dos palabras, a ver, ¿qué dirías? ¿Qué palabra puedo llegar a decir? Reconfort y libertad más que nada. Eso diría yo. Y bueno, yo diría reflexionar y aprender a perdonarse de lo que se hizo para pedir perdón. Yo creo que eso. Y que la gente, y bueno, más o menos entender la orientación del programa, que la gente entienda lo que realmente significa la palabra política y que se deje de argentinizar los conceptos. Y también que entienda la palabra forma, que es de formación, de educación, que no somos animales que se crían, no es la crianza, otra mala palabra empleada, eso animales, somos seres humanos, somos superiores a los animales, no somos dioses, pero somos seres humanos y a eso tenemos que apuntar para proteger, para amar, que es cuidar, y para amar también a un planeta que hay que cuidar. El amor lo puede todo, como dice la frase de algunos cantantes. Sí. Bueno, creo que gracias por todo, gracias por escucharnos, gracias a los operadores, gracias a Arinfo, y nos queda el sábado que viene. Nos vemos. El sábado que viene vamos con toda. Y muchas gracias a todos por presentarse al primer programa que tuvimos.